¿Qué tal, amigas y amigos? Estamos en 60 minutos con José Luis Yepes, su cita del fin de semana por Promar Televisión. Hoy estaremos conversando no con uno, sino con dos personajes referentes en su área del quehacer humano. A propósito, que cuando estamos grabando este programa, estamos en el mes aniversario de la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre, la UNEXPO, que pues, para muchos sigue siendo su querido el Politécnico. Y hoy vamos a estar conversando con la doctora Luisa Escalona, que además es ingeniero, integrante de la primera promoción de ingeniería electrónica de acá de la universidad, y le acompaña el ingeniero Lugo Castañeda, que es integrante de la cuarta y última promoción de tecnólogos. Hay que recordar que en los inicios la universidad cuando era instituto, graduaba tecnólogos. Luego, cuando se le cambia la condición al instituto universitario, pues se genera la posibilidad de que puedan, a través de las equivalencias y cursando algunas materias adicionales, algunas cátedras adicionales, tener su título de ingeniero. Hoy vamos a conversar precisamente con ellos y, como es costumbre en el espacio, para ubicar a nuestros televidentes, sería importante que, primero la dama, por supuesto, la ingeniero Luisa Escalona, nos hable de sus inicios, dónde nace, quiénes fueron sus padres, a qué se dedicaban y dónde comenzó su formación educativa en la primaria y secundaria. Bueno, yo nací en Barquisimeto en el año 1951 y estudié primaria en Barquisimeto, comencé en el Colegio Nueva Segovia, Colegio Monseñor Benítez, que queda frente al Museo de Barquisimeto, y terminé el 6º grado en el Colegio Nueva Segovia. Luego hice mi bachillerato en el Liceo Lisandro Alvarado. Y mis padres, mi papá era comerciante, se llamaba Otilio Escalona, y mi mamá, Hilda Soto, oriunda de Sanare. Mi papá sí era de aquí, mamá era de Sanare, y nos inculcó muchísimo estudiar. Ella durante mucho tiempo, incluso cuando yo estudiaba en el liceo, mamá estudiaba en el nocturno Juan Sequera Cardón, y después sacó la pedagogía. Ella era profesora en castellano y literatura. Una mujer, de verdad, mi mamá fue muy culta, le encantaba la música clásica, leía muchísimo y nos inculcó muchísimo eso. Yo tengo solamente un hermano de padre y madre. ¿Usted es mayor o menor? ¿Usted es la mayor o la menor? Yo soy la mayor. De la familia yo soy la mayor. Nos decía que estudió la primaria y la secundaria, ¿dónde? En el Liceo Lisandro Alvarado. Ahí la secundaria, pero la primaria. En el Colegio Monseñor Benítez, y hasta el 5º grado. Y el 6º grado lo hice en el Colegio Nueva Segovia, pero ese colegio duró muy poco. Estaba ubicado donde ahora está Ingeve, en la 19, entre 29 y 30. Y un colegio que duró poco tiempo, pero fue muy bueno realmente, porque en el Colegio Monseñor Benítez, cuando yo estudiaba, eran solamente niñas. Y mi mamá quería que yo me socializara con varones. Y ese colegio era mixto. Sí. Y en el caso del ingeniero Lugo Castañeda, ¿dónde nace? ¿En qué año? ¿Quiénes fueron sus padres? ¿A qué se dedicaban? ¿Dónde estudió la primaria y la secundaria? Bueno, yo nací acá en Barquisimeto. Hice mi primaria en el grupo Ciudad Bolívar, en Caja de Agua. Yo nací en Caja de Agua. Mis padres eran los dos prácticamente comerciantes. Mi papá tenía un local de zapatería que lo llegó a ser un famoso local comercial, se llamaba Zapatería Ledif. ¿Cómo se llama su papá? Lubín Castañeda. Y mi mamá se llamaba Carmen Crespo, una persona de Torres, de Carora, de San Francisco, para más señas. Y todavía mi mamá vive, tiene 104 años. Era una persona que hacía comida, costura, hacía de todo, colocaba inyecciones y todo eso lo comercializaba. Era, diremos, la persona que auxiliaba en el barrio. Y vivimos siempre en Caja de Agua. Todavía mi casa natal está en Caja de Agua. Allá vive mi mamá junto con mi hermano. ¿Cuántos hermanos tiene?
dos nada más. Somos nosotros dos, mi hermano, que es un ingeniero forestal, y yo. ¿El mayor o menor? No, yo soy el menor. El menor. Sí. ¿Dónde estudió la primaria y dónde la secundaria? En el Grupo Ciudad Bolívar la primaria y la secundaria en el Liceo Lisandro Alvarado. Sí. ¿Qué recuerdan de esos años de estudio en primaria y en secundaria? No sé, quizás cómo era el Barquisimeto de ese entonces y algunas amistades o algunos maestros o profesores que le vengan a la memoria. Bueno, realmente siempre cuento algo que yo cuando ingresé al colegio, mi mamá me había enseñado todas las cosas que se aprendían en aquella época en primer grado, porque no había kinder. Y cuando me inscribieron en el colegio, entré directamente a segundo grado. Y era un colegio de monjas. Y yo casi no socializaba con nadie, porque había estado en mi casa aprendiendo todo el tiempo. O sea, estaba y no tenía sino un hermano. Y entonces aprendí, pero recuerdo muy claramente la monja, hermana Cruz Alicia, que me hizo socializar con el resto de las niñas. Y eso la verdad fue que me ayudó muchísimo, porque bueno, después en el sexto grado ya me fue más familiar, más fácil incorporarme. Y en el Liceo Lisandro Alvarado, en una cantidad de profesores insignes, en física, el profesor Caraballo, el profesor Diógenes López, la profesora Rosa María Castillo en castellano y literatura. La verdad que, bueno, había muchísimos profesores de verdad insignes y bueno, en aquella época se estudiaba ciencias y humanidades, creo que ahora ya eso no está, ya no existe. Y yo pues agarré ciencias, adquirí ciencias y la verdad fue que la experiencia fue increíble porque era la época inclusive de muchos problemas políticos en el país, porque era pues la época del 58, la acción democrática, o sea, toda esa convulsión. Sí, caída de la dictadura y comienzos de la democracia, ¿no? Exactamente. Y había muchísimos conflictos. El Liceo Lisandro Alvarado era un nido de muchachos políticos que participaban en muchísimas cosas. Y ahí sí no me atrevía yo me iba para mi casa. Pero fue realmente una experiencia, inclusive muchos de esos compañeros de estudio. Hay una compañera, una colega que se graduó conmigo después en la carrera, que estudiamos juntas desde el segundo año de bachillerato. Y estudiamos juntas después la carrera universitaria. Y bueno, y después también el posgrado. ¿Recuerda el nombre de ella? Claro, Lelis Medici. Lelis es mi amiga de toda la vida y mi compañera de estudio. Ya le digo, desde segundo año de bachillerato hasta el quinto que nos graduamos juntas, ingresamos juntas en el Politécnico y nos graduamos juntas en la misma especialidad. Qué Éramos bueno. dos mujeres. Y en el caso del ingeniero Lugo, ¿qué recuerdos tiene de esa primaria, de esa secundaria y cómo era el Barquisimeto de entonces? Bueno, la verdad es que era un Barquisimeto muy distinto al Barquisimeto de hoy. Primero que nosotros vivíamos en un barrio que era una colectividad de gente trabajadora. Siempre digo esto porque debo decirlo. Había muy poco empleado público en los barrios. Le puedo decir, en estos días yo hice ese estudio porque me dedico a eso, y apenas había 2 trabajadores, ok, fuera de lo que eran maestros. O sea, maestros sí había bastantes personas que se dedicaban a ello. Pero en el caso de mi barrio, estaba mi tía que era maestra, una amiga nuestra que era maestra, la más amiga de la casa, una persona que trabajaba en un instituto que se llamaba Elinos y otro que trabajaba en la sanidad. Del resto en ese barrio todo el mundo era albañil, era el pintor, era el tipo que arreglaba cualquier cosa en tu casa. Había una sociedad que trabajaba mucho por sí mismo y se mantenía por sí mismo. Había allí cerca del barrio, estaba lo que se llamaba la cárcel modelo, y la gente hacía empanadas para la cárcel modelo, arepas para la cárcel modelo. Mi mamá hacía 400 arepas todos los días
para esa cárcel. Vivía en mi barrio Pablo Canela, por ejemplo, y entonces se daban clases de 4 allí. Yo fui alumno de Pablo Canela un tiempo. ¿Y se aprendió? Sí, aprendí. Después estuve acá en el Orfeón y en la estudiantina del Politécnico. Y después en el Liceo Lisandro Alvarado sí había, diremos, una gran actividad política, pero el Liceo Lisandro Alvarado era también como el alma mater. Todavía no había universidad en aquella época y los alumnos del Liceo Lisandro Alvarado, los bachilleres ya, o los que estaban en 4º, 5º año, cuando uno llegaba a eso, ya uno tenía hasta una dirección política, alguna cosa, eras de izquierda o eras de derecha, siempre tenía algún toquecito político que en los estudiantes del Liceo Lisandro Alvarado, lisandristas como nos llamábamos, sí teníamos esa manera de actuar socialmente. Lo otro era el mundo deportivo del Liceo Lisandro Alvarado. Después vino aquella gran confrontación con La Salle en fútbol, en béisbol contra el Mario Briceño Iragorri, que se estaba empezando a crear también. Y era un ambiente de formación de la sociedad. Yo creo que era un ambiente de la formación de la sociedad en todas esas épocas, desde el 58 hasta el 67, casi hasta los años 70, que fue cuando se crearon estas instituciones universitarias y logramos entrar acá. Yo también me gradué de bachiller en ciencia unos años antes. Estuve entre los seleccionados por la Universidad Central. Yo presenté en la Facultad de Ingeniería y de todos los bachilleres de esa época nos fuimos 5 apenas a la Facultad de Ingeniería. Lastimosamente, allanan la Universidad Central de Venezuela y yo, que vivía en la residencia, me tuve que venir y mi beca de residencia la conseguí y de comedor, porque éramos unos alumnos que nos dedicábamos de lleno a estudiar. O sea, éramos nos decían los guaros, vienen los guaros que pueden darnos clases, decían la misma gente de allá. Entonces, lo que diríamos los nerds. Sí, éramos como un par de nerds que estábamos allá, uno de acá muy famoso que se llama el doctor Edgar Jiménez Pérez, un doctor en máquinas eléctricas, que hizo su posgrado en Inglaterra, y él y yo conseguimos esa beca allá, pero lastimosamente él se fue para la Universidad de los Andes y yo dije, yo me voy para el Politécnico. Ya vamos a llegar para allá en la próxima parte. Vamos a hablar de lo que es cómo seleccionan la carrera universitaria y el ingreso de cada uno de ustedes. Pero cuando hablamos del Lisandro Alvarado, tampoco, usted habló ya de la parte deportiva, pero tampoco podemos dejar digamos, sin mencionar, cuando uno entra y ve esa galería de reinas, de madrinas del Lisandro Alvarado, uno se imagina una época de esplendor en la que eso era todo un acontecimiento. Era así. ¿Cómo era ese, cómo se vivió esa elección de las madrinas y lo que significaban para Barquisimeto? No, eso fue algo extraordinario. Eso era una fiesta del liceo que ninguno de nosotros nos podíamos perder. Esa era una emoción muy grande y hasta un conflicto entre todo el mundo a ver cuál era la reina que iba a ganar. Usar la pollera roja de Lisandro Alvarado era uno de los mayores orgullos que las mujeres podíamos tener. Y bueno, había muchísima competencia y era un ambiente de mucha exigencia, porque en efecto el Lisandro Alvarado era, para poder estudiar en el Liceo Lisandro Alvarado, la gente tenía que hacer cola inmensa, porque era un liceo muy solicitado. Yo me acuerdo que mi mamá pasó toda una noche esperando a que empezaran las inscripciones para poderme inscribir. O sea, era realmente algo de mucha exigencia. Y bueno, todas esas fiestas y todo, la semana del Liceo Lisandro Alvarado, pues era de verdad una fiesta muy grande. ¿Ingeniero? Bueno, yo lo viví personalmente muy bien, porque inclusive cuando Magda Sibira fue la novia del liceo, estudiábamos con Magda Sibira. Y Magda Sibira era la mejor estudiante femenino del Liceo Lisandro Alvarado.
De hecho, se graduó, creo que cum laude en química y biología, en la pedagógica de acá. Y yo vi, por ejemplo, como reina a Zaida Jiménez, creo que se llamaba ella, que también fue una extraordinaria reina, hoy profesora de matemáticas, creo que es ella también. No sé. Y sí, las reinas del liceo y eso que se vivía en el liceo, ese 20 de enero que se empezaba a celebrar, que duraba hasta el carnaval, toda esa fiesta, era una cosa que la celebraba la ciudad prácticamente. Un acontecimiento. Era un gran acontecimiento. Bien, vamos a hacer una pausa en esta conversación que tenemos con los ingenieros Luis Escalona, ingeniero Lugo Castañeda. En breve continuaremos con mucho más de 60 minutos con José Luis Yepes. Y en el marco del 60 aniversario de la UNEXPO, la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre, conocido como el Politécnico de Barquisimeto, seguimos conversando en 60 minutos con José Luis Yepes, con la ingeniero, profesora y doctora Luisa Escalona, el ingeniero Lugo Castañeda. En el caso de ella, ingeniero de la primera promoción de Ingeniería Electrónica. En el caso del ingeniero Lugo, de la cuarta y última promoción de Tecnólogos. Posteriormente también sacó su ingeniería. Nos hablaba en el segmento anterior de la época, de ese inicio formal en la educación, en la primaria, en la secundaria. Concluyen el Lisandro Alvarado, salen bachiller en ciencias, ¿no? ¿Cuándo comienzan a acariciar la idea de estudiar ingeniería? O algo que se le parecía, porque que entiendo que también en el caso de Barquisimeto no era al principio ingeniería, sino tecnólogos que egresaban de acá. Pero explíquenos todo eso. Bueno, en mi caso, cuando estudiaba quinto año de bachillerato, los sábados aquí en el Politécnico dictaban unos cursos sobre tecnología. Y yo había pensado, yo soñaba con estudiar arquitectura, pero arquitectura no había en la ciudad. Había que irse o a Mérida o a Caracas. Y no tenía posibilidades de hacer eso. Entonces, me incluyo en los cursos sabatinos. Y así empecé a conocer el Politécnico. Posteriormente, hacen el examen de admisión, que era una exigencia para poder ingresar, e ingreso. Ya en el año 68 comienzo la carrera. ¿Por qué ingreso al Politécnico? Porque en aquella época ofrecían tecnología de la construcción. Y yo decía, bueno, no es arquitectura, se parece a tecnología, a algo que tenga que ver con la construcción. Me imaginaba algo que tuviese que ver con ingeniería civil, pero eso nunca se concretó. Lamentablemente en el camino, no lamentablemente, realmente las circunstancias de la vida, empiezo a estudiar en el básico del Politécnico y sobre la marcha se abre la carrera de electrónica y era algo muy novedoso, porque en el país no había la especialidad de ingeniería, ni de tecnología electrónica ni de ingeniería electrónica. La idea de qué era un tecnólogo era ingeniería, éramos ingenieros de producción. Ese era el calificativo que se le daba a los tecnólogos, o la definición que se le daba a los tecnólogos. Entonces, eso era, pues bueno, no es la ingeniería, ese no es el título, pero vamos a aprender algo que tenga que ver con la ingeniería. Y eso era realmente lo que uno participaba en esos cursos sabatinos, porque uno veía tecnología eléctrica, veía tecnología mecánica, y entonces uno empezaba a entender de qué se trataba y cuánta capacidad o conocimiento, o más bien cuánta identificación tenía con la carrera. Entonces, bueno, de esa manera fue como yo ingreso al Politécnico. Ingreso en el 68, después abren la carrera de electrónica, y me convencen de que estudie electrónica e ingreso a la carrera. Estaba un ingeniero que se llamaba Guy Leclerc y estaba todavía la UNESCO en pleno. Nosotros en el básico aprendíamos un montón de cosas que no tenían que ver con electrónica. Por ejemplo, yo aprendí a hacer soldadura eléctrica y soldadura autógena.
yo trabajaba con tornos, o sea, una serie de cosas. Siempre le contaba a mis alumnos que yo aprendí a limar, porque nos exigían hacer un martillo. Nos entregaban una barrita y nosotros teníamos que lijar. Y bueno, veníamos con una braga para poder trabajar en esos talleres. Y la verdad es que era muy emocionante. Y sentir además que éramos mujeres trabajando en esas áreas, pues era de verdad que muy atractivo. Comenzamos muchas mujeres, pero terminamos muy pocas, la verdad. De verdad que inclusive de mi promoción nos graduamos 11. Y empezamos, yo creo que no éramos menos de 2 secciones, de 30 alumnos, y terminamos muy poco. Y de la especialidad de ingeniería electrónica, 2 mujeres nada más. Ahora bien, cuando usted decide estudiar, en este caso ser tecnólogo al principio, ¿cómo fue tomado eso en el seno familiar? No, muy bien, porque además yo vivía aquí en la calle 60 y era maravilloso me quedaba cerquita, o sea, antes de pensar que me iba a Mérida o que me iba a Caracas, pues me venía a pie inclusive para el Politécnico. Aquel Politécnico que era una avenida Corpaguayco de tierra y los alrededores todo era tierra. El edificio central existía y el edificio de aulas, que es ahora el edificio del básico. Posteriormente se hizo este edificio en el cual estamos, que es el de electrónica. Y aquello era, de verdad que estudiar aquí era increíble, porque teníamos que estudiar no solamente durante el día, sino que teníamos que estudiar durante el fin de semana. El único día que no estudiábamos era el viernes en la noche porque era pecado. Y veníamos a estudiar al Politécnico. Las aulas a nosotros nos encargaron que cuidáramos las aulas y nos permitían venir a estudiar. Y eso era, uno terminaba la clase, iba a su casa, se daba un baño, se traía lo que tenía que estudiar y estábamos aquí hasta las 11 de la noche. Era realmente algo muy emotivo. Además de eso, yo nunca aprendí toca 4, no es como Lugo, que él sí, pero me incluí en el Orfeón. Y eso también pues fue otra parte, digamos, el relax que teníamos de la universidad. Y se creó en esa época el primer Orfeón del Politécnico, dirigido por el maestro Omar Vázquez. En el caso del ingeniero Lugo, ¿cómo se da esa decisión de los estudios superiores, de los estudios universitarios, que en principio, por lo que nos adelantó, fue en Caracas y luego hacia Barquisimeto? Bueno, la verdad es que yo siempre quise estudiar una rama de la física o de la matemática. Tenía profesores en bachillerato como el profesor Carballo, que era una institución. En matemática tenía el profesor Drudy, que también era otra institución. Y la verdad es que era ir a estudiar ingeniería. Cuando pasa lo que pasa en la Universidad Central, que allá en la Universidad Central, las noticias eran que iban a cerrar la Universidad Central por 2 años. Yo me vengo para acá, para Barquisimeto, no tenía ningún papel en la mano que dijera que yo era bachiller y que estaba estudiando en la Universidad Central de Venezuela, porque eso estaba cerrado. Alguien, después que yo salí de la prisión que estuve, porque sí estuve 2 meses encerrado en la Digepol de aquella época, me dice, ¿por qué tú no te vas al Politécnico para ver cómo es eso? Y llego acá al Politécnico y consigo un personaje que es una institución acá, se llama Martín Ocanto. Era un profesor de dibujo. Y me da la bienvenida a él. O sea, yo soy un estudiante que vengo a ver qué hay acá y me da la bienvenida. Y él con esa emoción me enseña el edificio central. Mira, este edificio lo estamos haciendo, el edificio de aulas. Y me dice, y empezamos a hacer los talleres. Yo entro 1 año y medio antes que ella. Acá. Yo entro en el 67. Pero yo llego acá en febrero del 67 y entro en julio del 67 acá. Y yo tengo que hacer un examen de admisión en mayo. Y yo le digo a él, mira, pero yo
yo hice estudios en la Universidad Central de Venezuela. Ay, ¿tiene los papeles? No, entonces tiene que hacer un examen de admisión. Entonces, aquí son verdaderamente exigentes, ¿no? Sí, me dice. Bueno, entonces digo, otro reto más. Pero yo veo que él me dice, y aquí tú vas a tener la posibilidad de construir este instituto. Y era así, era de verdad. Presento mi examen de admisión, salgo favorecido y el 26 de julio entro yo en mi primer semestre que se llamaba adaptación tecnológica, porque por primera vez entramos bachilleres al Politécnico. En el año 67. ¿Y qué teníamos que hacer esos de adaptación? Que luego se hace esa adaptación, se hace un poco el curso que ella hizo, que era venir los sábados para acá. Entonces nosotros entramos primero en un curso de adaptación, que era lo mismo que ella hizo. Vamos a hacer Lima, vamos a hacer lo que hacían los técnicos en la escuela técnica. Y uno decía, ¿y por qué me mandan a mí a hacer esto? Y habla el director del Politécnico y dice, para que usted aprenda a saber cuánto vale un trabajador para un tecnólogo o un ingeniero. Porque él era, aunque era ingeniero 2 veces, él era un defensor de ese título de tecnólogo, porque él sabía que necesitaba esa gente en el mundo productivo. Él un día lo dijo, mire, la tecnología es el nuevo nombre de la ingeniería. Entonces, yo dije, bueno, está bien, me quedo acá. Y empieza entonces esa estudiadera, como ella dice, que era, llegabas aquí a las 7:30 de la mañana y te ibas de aquí y volvías otra vez a las 6 de la tarde a seguir estudiando, a hacer tu vida acá, a cuidar esto, de verdad, nos íbamos de aquí a las 11 y teníamos que dejar las aulas igualitas como las encontramos. Había hasta turnos. Los alumnos más avanzados eran como los jefes de turno. Iban a ver, sí, dejaron las aulas bien. Entonces, además uno admiraba a aquellos alumnos que habían entrado aquí antes, porque muchos venían de ser supervisores en las empresas petroleras. Y uno oía esos cuentos de esa gente, tipos que ya tenían 35, 36 años y los mandaba a la Creole o la Shell. Estudia en el Politécnico porque ahí se aprende. ¿Okay? Y había un elemento muy importante. Usted podría olvidarse del mundo partidista, pero no del mundo político. Porque aquí había gente que, por ejemplo, había un periódico que se llamaba El Tecnologuito, que era política pura, pero en humorismo. Y era dirigido por 2 estudiantes de ingeniería eléctrica. No, por un estudiante de ingeniería eléctrica y otro de ingeniería mecánica, que era Los Laya y El Tecnologuito, que le decíamos nosotros a otro personaje. Bueno, entonces, y se hacían escritos allí y El Tecnologuito salía semanalmente con noticias de política, de asuntos reivindicativos de acá, de los estudiantes, porque en aquella época no había un centro de estudiantes como tal, pero sí había una unión estudiantil importante, liderizada por aquellos alumnos que habían entrado, que eran supervisores, ojo, que muy probablemente sabían del mundo sindical, pero eran supervisores de la industria petrolera, de la industria siderúrgica, de la industria del azúcar, aquella industria del azúcar que tuvo el país, que era muy grande. También había aquí gente de esa. Entonces, esos vinieron a estudiar y a graduarse porque sabían cómo era la disciplina de acá. Bien. Momento de hacer una nueva pausa en este 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con los ingenieros Luisa Escalona y Lubo Castañeda. Así que en breve continuaremos con mucho más. Continuamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con la ingeniero Luisa Escalona, integrante de la primera promoción de Ingeniería Electrónica de la UNEXPO, y el ingeniero Lubo Castañeda, de la 4ª y última promoción de tecnólogos acá en esta institución,
que posteriormente pues estos tecnólogos se convirtieron en ingenieros también, por supuesto, previa culminación de la parte académica. ¿Recuerdan alguna anécdota adicional de ese tránsito universitario por acá por el Poli y cómo llegaron al acto, si hubo acto solemne, fue por secretaría? ¿Cómo fue esa graduación? Bueno, eso fue increíble, de verdad que la trayectoria de nosotros, no solamente como estudiantes, porque el Politécnico en aquella época nos llevaba a conocer empresas. Y entonces íbamos a Maracaibo, una vez fuimos a Puerto Ordaz, otra vez fuimos a Falcón, y con eso veíamos las empresas en donde se podía trabajar en aquella época. Yo tengo más que una anécdota, una vivencia muy particular. Justo en el año 73, comenzando el año 73, ese año terminaba yo mis estudios, fuimos de viaje a Guayana, nos fuimos en un avión de carga de la Fuerza Aérea. Mi papá estaba muy enfermo, pero esos días había mejorado, entonces dije, bueno, puedo ir yo también junto con el grupo al viaje. Resulta que estando en Puerto Ordaz mi papá murió. Y quienes se movieron para que yo pudiera llegar, porque en aquella época, pues bueno, igual que ahora, había que hacer transbordo a Maiquetía y transbordo a Barquisimeto. Estaba la ingeniero Rosa Valderrama, que fue la primera mujer que se graduó aquí en el Politécnico. Ella es tecnólogo, pero sacó su ingeniería. Y ella se encargó, junto con el profesor Martín Ocanto, de decirme que mi papá estaba muy mal y que me tenía que regresar, sola, sin el grupo. Y le encargó a un amigo de ella que venía en el vuelo, le explicó la situación y me encargó, le dijo, distráela para que llegue tranquila, por lo menos a Maiquetía. Y la verdad fue que yo notaba algo, pero no preguntaba. Y cuando llegué a Maiquetía, conseguí a una tía, una hermana de mi papá, que venía a Barquisimeto y venía vestida de negro. Wow. Y realmente fue algo muy duro, pero a pesar de todo eso, pues fue una unión muy grande. Otra de las cosas hermosas que vivimos fueron los viajes que hicimos con el Orfeón. Era un Orfeón que inclusive en Barquisimeto era algo extraordinario. Recuerdo que cantábamos una canción que era La Bamba y levantaba aplausos muy fuertes en el público, porque la verdad es que el profesor Omar Vázquez era muy exigente y bueno, esa era parte de, digamos, aparte de toda la exigencia de los estudios, pues que vivíamos adicionalmente en el Politécnico. ¿Cómo cuántos estudiantes integraban el Orfeón? Éramos como 14, algo así. Sí, porque eran grupos todas las voces blancas y oscuras. Yo soy contralto y la verdad es que nunca participé en nada de eso, pero me sentí tan feliz de poder hacer algo diferente a lo que regularmente hacía. Y allí estaban personas bueno, estaba Rosa Elena Valderrama, estaba quien fue profesora de nosotros, la nena Carrasco, estaba otra muchacha que en aquella época no se había graduado, que era muy amiga y hacía un dúo, en el Lisandro Alvarado ella hacía un dúo con Nancy Rodríguez, y era un dúo famosísimo en el Lisandro, y ellas formaban parte también del Orfeón. Mervin Rodríguez, Virginia Martínez, de eso tenemos fotos. De verdad que fue un acontecimiento muy, muy lindo. Era un hecho como que muy solemne también el tema de los orfeones universitarios. Sí. Recordamos también el de la Universidad Central de Venezuela, que luego vivió aquella tragedia en los Azores también y que conmocionó al país. Así es, y cuyo director era barquisimetano. Así es. Sí, sí. Y en el caso del ingeniero Lugo, ¿cómo fue ya esa parte final del tránsito universitario y en qué actividades participaba, digamos, que forman parte de lo que es la vida universitaria? Bueno, a mí me tocó vivir una vida universitaria muy plena, muy plena. Primero por el mundo de las pasantías, que es la gran diferencia, es lo que diferencia a la educación de ingeniería de cualquier universidad con respecto a nosotros. Nosotros hacíamos 3 pasantías, una pasantía previa, una pasantía básica y la última que era una pasantía de especialidad.
el régimen era que en la medida en que tú ibas hacia la especialidad, entonces, de acuerdo a tu promedio, tú ibas a una empresa que te pedía. Y normalmente las empresas que te pedían eran las petroleras, alguna ensambladora, que era muy importante también trabajar en una ensambladora, las fábricas de cemento, en aquella época había 3 fábricas de cemento, estamos hablando de una Venezuela con muchísimo movimiento empresarial, o el mundo de las empresas Polar, que también empezaba. Entonces, era una cosa muy emocionante, esa, diremos, la relación entre el mundo de la pasantía y el mundo académico propiamente. Y entonces uno trataba de salir muy bien en el mundo académico para tener una excelente pasantía. Y en las pasantías había tratamiento muy especial, muy especial. Un recuerdo muy bueno que tengo es de una pasantía que hice en Cardón. Cuando uno llega a Cardón, entonces le asignan una residencia de soltero, igualito como cualquier ingeniero que había llegado recién graduado. A ese pasante del Politécnico en especial le daban una residencia de soltero. Si tenía que tener un vehículo, también le daban un vehículo. Y luego disfrutaba de los clubes de lo que se llamaban la nómina mayor. O sea, ese pasante del Politécnico tenía una entrada a los clubes de nómina mayor de las empresas. Lo mismo que en Sidor ibas tú al mejor club que tenían los siderúrgicos. Entonces, había todo una cosa muy interesante para uno aspirar de verdad, a graduarse con honores. Las diferencias de puntos, yo no sé si esas estadísticas las podemos tener acá, pero las diferencias de puntos entre uno ser el séptimo o el octavo eran décimas de puntos. Entonces, eso se lograba con esa estudiadera en la noche que teníamos acá, las 18 o 20 horas de estudio, más toda esa emoción por convertirnos en el mejor profesional de ingeniería que tenía que egresar de acá. De hecho, nuestra promoción se llama Independencia Tecnológica, porque la idea era que nosotros fuésemos independientes tecnológicamente. Después, esa misma promoción que llevó ese nombre, creo que la de ella también llevó ese nombre de Independencia Tecnológica, pero después, en una conversación que tuvimos 40 años, a los 40 años de graduado, hace poco que lo celebramos, hace 10 años, decidimos que no era una independencia tecnológica, porque lo que hay es una interdependencia, pero sí una autonomía tecnológica, que es otra cosa. Entonces discutimos ese tema entre nosotros, porque esa promoción nuestra, que nos graduamos 21, y habíamos empezado 60 personas allí. En aquella época, que era un punto importante que me ha recordado Luisa, es que aquí no se permitía repetir, aquí no se permitía reparar. Eran unos años muy difíciles que luego los centros de estudiantes, yo fui presidente del primer comité electoral que eligió al primer centro de estudiantes acá. Y era una cosa que se hizo muy, muy, muy interesante ese mundo, porque se hizo muy exigente, Entonces, cuando llegamos a ese punto de la autonomía tecnológica, dijimos, bueno, vamos a celebrar eso y vamos a tratar de hacerlo. ¿Por qué queríamos autonomía? Porque fíjense usted, de esos 21 personas que se graduaron, todos llegamos a tener empresas, todos los 21 que se graduaron, solamente uno que se graduó, que quedó en las petroleras, pero su labor en aquellas petroleras fue tan fuerte que no necesitó de eso. Fue el ingeniero García Caro, fue un tipo súper especial en el mundo de las petroleras. La primera central electrónica que usó Creole acá, la trajo él de los Estados Unidos, la instaló, hizo todo lo que se... Era una cosa muy, muy, muy importante.
y se encargó de muchas cosas, de avances tecnológicos en el mundo, él, pero todos los demás pusimos nuestras propias empresas, desarrollamos empresa nacional, hicimos empresa nacional. Nos te quedan un par de minutos en este bloque, pero ¿cómo fue ese acto de graduación? Extraordinario, porque eso era una emoción muy grande, porque no teníamos un auditorio muy grande, el auditorio era muy pequeño, y todas las graduaciones se hacían en las escaleras del edificio central. Entonces, cada vez que uno pasaba por esas escaleras, era el sueño de cuando uno subiera a la escalera a recibir el título y regresar ante todos los estudiantes con el título en la mano. Eso era un sueño inolvidable, de verdad. En su caso igual. Claro, claro. De hecho, yo estudié con el que todas las noches cuando salía de acá practicaba eso. Él era además perito, se llamaba Juan Medina, y él todas las noches, antes él se iba conmigo porque yo tenía carro y él vivía cerquita de mi casa, y entonces él cada vez que nos íbamos decía, por cuanto Juan M. Medina ha terminado sus estudios, le damos el título de tecnólogo electricista. Todas las noches él decía eso. Bueno, tuvo la visión y trabajó para hacerlo posible, ¿no? Le voy a decir algo muy importante. Juan Medina fue el personaje que se encargó de dirigir la primera corte que se fue desde Sidor hasta Alemania a hacer cursos para poder ejercer la producción en esas plantas, las modernas plantas de productos planos que tuvieron los alemanes acá, porque era el único que hablaba alemán técnico. Usted podría hablar otro alemán, pero el alemán técnico lo sabía Juan Medina. Eso habla mucho de la calidad, ¿no? Sí. De entonces. Hacemos una pausa y en breve regresaremos con más de 60 minutos con José Luis Yepes. Y estamos llegando a la parte final de este 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con graduados, con egresados del Politécnico de acá de Barquisimeto, a propósito del 60 aniversario de la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre. Y en esta parte final nos gustaría conocer qué pasó una vez que ya tienen su título de acá del Politécnico. ¿Qué hacen desde el punto de vista de desempeño profesional? Porque entiendo que en algún momento nuevamente se vinculan con la universidad. Bueno, en particular yo me gradué de ingeniero electrónico y estaba recién casada con Lugo. ¿A quien conoció en el Politécnico? A quien conocí, claro, en los sábados a los que veníamos a estudiar lo conocí, estuvimos todos esos años de novio y nos graduamos. Yo me gradué en diciembre del 73, perdón, nos casamos en diciembre del 73 y me gradué en enero del 74. Y ya Lugo estaba en Guayana y definitivamente pues era Guayana, porque además en Barquisimeto no había mucha posibilidad de trabajar como profesional en la ingeniería. Y aquel boom que había en Guayana pues era el norte. Nos fuimos a Guayana, yo estuve trabajando 2 años en Sidor, posteriormente nos trasladamos a Caracas porque Lugo consiguió un trabajo en Caracas y estuve trabajando en Edelca, en la parte central de Edelca en aquella época. Después estuve trabajando, duré varios años allá. Trabajé un tiempo también en Corpoven. Y bueno, siempre rotando, ya teníamos 2 hijos, pero una vida. Y había algo que era muy, muy interesante que tengo que comentar. En Venezuela éramos 2 mujeres ingenieros electrónicos. Y el país no sabía qué hacer con los ingenieros electrónicos, y mujeres menos todavía. Entonces yo siempre le decía a mis alumnos que yo era como un bicho raro, porque era, además de mujer, ingeniero electrónico. Entonces, a mí el área de electrónica no se me dio inmediatamente, sino que empecé a trabajar, desde que empecé a trabajar en Sidor, en el área de computación. Y pues esa era la experiencia que iba ofreciendo en cada una de
de todas las empresas donde trabajaba. Cuando estuvimos en Caracas, desde el año 74 hasta el año 80, nos venimos a Barquisimeto, porque Lugo otra vez se traslada a Barquisimeto, y empecé a trabajar con el Grupo Lara, y trabajaba en la gerencia de sistemas del Grupo Lara. Allí estuve, en particular yo, hasta el año 90, en el que nuevamente Lugo se va a Guayana, y ya teníamos 3 niños y nos fuimos a Guayana. Y entonces en esa época fue cuando me involucro con el Politécnico de Guayana, con algo muy particular. Yo fui pionera como estudiante de Ingeniería Electrónica en Barquisimeto y allá no habían abierto. Cuando yo llego soy pionera de Ingeniería Electrónica de Guayana. Incluso fui su segundo jefe de departamento. Y bueno, realmente fue una experiencia muy interesante porque hubo que ajustar currículum y hubo que traer personal, porque el personal que trabajaba en el Politécnico de Guayana era personal que daba clases nocturnas, porque los estudios eran nocturnos. Y electrónica se abre de manera diurna y no había posibilidad de conseguir profesionales. Entonces captamos a muchos graduados de Barquisimeto para que fueran a trabajar. Se abre un programa de docente becario, entonces hacían maestría y se incorporaban. Eso fue hasta el año 2000, en el que ya entonces otra vez nos venimos a Barquisimeto y ya me quedo aquí en Barquisimeto y soy docente en el área en diferentes asignaturas, de asignatura en computación, arquitectura del computador, análisis numérico, una cantidad de materias de la carrera y bueno, gran colaboradora y adoro a mi alma mater realmente porque me dio además mi segundo título. Yo saqué el doctorado en Ciencias de la Ingeniería porque bueno, son requisitos que uno va y va aprendiendo una cantidad de cosas adicionales y va volcándolas como profesionales sobre la carrera, sobre el alma mater. Y realmente pues una emoción muy grande volver después a Barquisimeto, que estos eran mis predios, porque cuando empezamos a estudiar ingeniería electrónica se construye esto y entonces vuelvo al mismo ambiente. En el caso del ingeniero Lugo. Bueno, yo me graduó de tecnólogo electricista y mi primer trabajo es acá en Barquisimeto. Me toca precisamente la mudanza de una empresa que se llamaba Monofil Nacional y me toca llevármela a Caracas. La gente decidió, los dueños decidieron llevarse esa maquinaria para allá y me hacen un contrato que al principio era por 1 año, pero en vuelta de 6 meses yo termino de hacer la mudanza y nos instalamos allá en Caracas, en Guatire. Me toca una cosa muy interesante que es diseñar la primera subestación eléctrica hecha por un profesional de la tecnología eléctrica que se presenta a la electricidad de Guarenas y Guatire. A ellos les pareció, bueno, ¿por qué usted hace eso? Aquí nadie hace eso. Pero así lo hicimos y eso está en los anales pues, de la electricidad de Guarenas y Guatire. Pero el amor es el amor y yo tenía que estar acá porque ella estaba acá todavía estudiando. Y entonces abren acá un curso de posgrado, el primer curso de posgrado para educación tecnológica. Yo presento mi examen de admisión y me dicen, sí, usted puede hacer una beca que daba la UNESCO por 1 año, que después uno tendría que pagar 2 dando clases en una institución parecida a esta. En ese año me graduó acá, y ella también se gradúa de ingeniero. Yo hago mi curso de posgrado y me envían al Politécnico de Guayana. Entonces yo inauguro aquel Politécnico, empiezo como docente y soy contraparte del experto de la UNESCO que está haciendo todos los programas para
el departamento de ingeniería eléctrica. Bueno, allí estuve un año trabajando con ellos y después de ese año ella se gradúa, empieza a trabajar en Sidor y tanta relación que se hizo con Sidor que un día, estando en esas reuniones, el jefe de departamento de productos programas me dice: ¿por qué tú no te vas con nosotros? A mí la verdad es que ese mundo tan grande de Sidor algunas veces me chocaba, pero sí, decido, sí, me voy para allá. Y estuve en Sidor, como año y medio estuvimos allá, en Sidor estuve yo, pero nace el primer bebé, nace le da una alergia, había mucho calor, nosotros vivíamos en el campamento Mapanare, que fue el primer campamento que los italianos tenían allá, pero como yo pertenecía a mantenimiento, tenía que vivir muy cerca de la planta. Y entonces nada, decimos, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a ver qué se encuentra por allí. Me vengo acá a Valencia a ver si encuentro un trabajo en Cadafa de aquella época. Resulta que no. Lo que pagaban con respecto a lo que pagaban allá en Sidor era una cosa impresionante. O sea, no había comparación. Ya nosotros habíamos empezado a comprar una casa inclusive, porque trabajábamos en Sidor. El primer préstamo era, mira, la inicial de una casa. De aquella época, 5 millones de bolívares. Recuerdo ese préstamo para unas personas que tenían 2 y 3 años allí. Entonces, bueno, cuando me regreso a Puerto Ordaz, paso a que un compañero de posgrado que estaba en Procter & Gamble. Y llego allá y le digo, mira, bueno, ¿y qué haces tú por aquí? No, ando buscando trabajo. ¿Cómo que andas buscando trabajo? Sí, me quiero venir a Puerto Ordaz y le explico el problema. Pero aquí andan buscando gente. Bueno, ¿tú quieres que te entrevisten hoy? Sí, le digo yo hoy, porque yo mañana me voy a Puerto Ordaz, todavía me quedan 6 horas de acá. Bueno, entonces, bueno, te lo voy a conseguir. Y lo primero que me dice el gerente de Relaciones Industriales, que era un cubano, me dice, mira, yo soy ingeniero electricista y soy gerente de recursos humanos. Ah, bueno, está bien. Me dice, empieza con unas preguntas allí y tal. Y yo digo, bueno, después me pasan para el gerente de ingeniería y me hace otra entrevista y tal. Para hacer esto corto, a vuelta de 4 de la tarde, me dice el amigo Calderón, se llamaba el ingeniero Calderón, me dice, mira, estás positivo, te van a hacer una oferta. Bueno, a mí Caracas no me gustaba para nada, para nada. Después que tuve esa experiencia en la Universidad Central, a mí Caracas no me gustaba. Bueno, me voy y le digo, mira, ¿sabes que me hicieron una entrevista en Procter? Pero yo esa cosa no la veo. Primero que eso queda tan lejos, esa zona industrial allá en La Yaguara. Eso queda lejos de cualquier una de las urbanizaciones que a uno le gustaría. No, en efecto, la oferta que me hacen es tal que no, véngase para acá y tal. Y nos vinimos a Procter & Gamble. Bueno, ahí estuve 3 años, creo que estuve con Procter & Gamble. Tuve una suerte, conozco al gerente de un proyecto que tenía una mudanza de Procter para Puerto La Cruz. Digno Caballero se llamaba el tipo. Y yo le digo, ¿ustedes no han ido a Barquisimeto a ver la zona industrial? No, pero es que eso queda muy lejos. Eso, en cambio, ahí vamos a tener el puerto ahí cerquita, en Puerto La Cruz. Y ustedes no han visto que nosotros tenemos un puerto, le digo yo, que ya está el puerto, que es el Puerto Cabello, y hay un ferrocarril. Coño, ¿cómo que hay un ferrocarril allí? Sí, nosotros tenemos un ferrocarril que va. En aquella época, Luis Rodríguez Moreno estaba también muy metido en el asunto y consigue una entrevista con el presidente de aquella época de Condivano. Mira, como a los 2 o 3 meses, cambian el proyecto de Puerto La Cruz para hacer acá. Oye, le dieron una facilidad a Procter de que le iban a hacer una red ferroviaria desde
desde la estación que había hasta allá, unos 9 kilómetros, recuerdo esa cifra. No sé si eso se lo hicieron o nunca se lo han hecho. Bueno, entonces le dije, ya está, ahora sí, ¿verdad? Imagínate, me voy con Procter & Gamble para Barquisimeto, la gloria. Bueno, resulta que el proyecto se lo dieron a Tecnoconsul y a Inelect y tal, y eso duró como 24 meses para hacerlo. Yo no aguantaba más, dije, no, yo me voy porque ustedes me conseguí eso y qué va, yo no estoy metido en ese proyecto. Y me cambio para un mundo que yo nunca había visto, que es el mundo de los proyectos. Y me voy a Techin Internacional, que era una empresa que se estaba configurando allá en Argentina y los brasileiros y tal. Bueno, y empecé a trabajar en proyectos con Techin. Trabajando en eso, pero como había trabajado en Procter, hay una headhunter que dice, aquí está este tipo que está aquí, mire, tiene experiencia en mantenimiento, en grandes mantenimientos como los de Sidor, y aquí también. Y al ser de Procter, ya tú tenías un punto muy bueno. Ya me llega una carta y me dice, mire, usted tiene una oportunidad, véngase y se entrevista con nosotros. Digo, esta mujer ¿por qué me va a decir a mí que tengo que venir para acá? Pero bueno, me entrevistan allá. Yo digo, pero eso tiene que ser rápido, ¿sabes? Porque yo estoy muy contento con lo que estoy haciendo. Digo, sí, no se preocupe. A los 3 días me entrevista una persona y me dice, sí, mira, tú eres el personaje que nosotros necesitamos. Vas a trabajar en la división de mercadeo. Un momento. Mire, yo soy un ingeniero, tengo experiencias en mantenimiento, fui docente, y además estoy trabajando ahorita en proyectos y me gusta mucho. Tenemos 2 proyectos muy grandes, uno en Sidor, que fue una de mis escuelas, y tenemos otros proyectos más. No, pero es que ellos lo quieren. No, díganme de una vez quién es para saber quién es. Bueno, digo, me dice, mira, vas a trabajar en la división de mercadeo de Westinghouse. Bueno, cuando me dice así, bueno, entonces digo, ya mira, me voy a Westinghouse. Bueno, y ahí tuve como 10 años con Westinghouse en el área de mercadeo. Abrimos una primera tienda aquí en Barquisimeto, porque yo era, cada vez que había una oportunidad, era, mira, abran en Barquisimeto, porque en Barquisimeto es muy para yo venirme para acá. Claro. Bueno, abrimos una sucursal acá. Ahí siempre tuve ingenieros del Politécnico. Por cierto, hoy está acá Ángela Tizo, una gran ingeniero. Docente del Politécnico, una docente en máquinas eléctricas y en circuitos, extraordinaria. Ella fue mi primera ingeniero de ventas. Empiezo yo a entender qué significa la ingeniería de ventas y la ingeniería de mercadeo, porque fui el primer ingeniero de ventas que graduó la Westinghouse en Miami. Un curso como de una semana que hicimos allá. Y entonces, cuando uno llega aquí y dice, mira, no, que yo soy ingeniero de ventas, me acuerdo a alguien que me dijo, es una locura, ¿qué hace un ingeniero de ventas? Bueno, hoy sé lo que hace un ingeniero de ventas, que hace un ingeniero de mercadeo. De hecho, mi especialidad ahora es ingeniería de negocio, que es lo que hago en el mundo del emprendimiento. Qué bueno. Nos queda apenas un minuto, pero bueno, para quienes además de, digamos, de sentir ese amor por la institución, conocieron el amor dentro de la institución, en un minuto lo que nos puedas decir de lo que ha significado el Politécnico para cada uno de ustedes. No, el Politécnico pues ha sido mi vida realmente, porque 30 años ahora estoy jubilada, y aún así, a pesar de que estoy jubilada, todavía doy clase. Pues imagínense, conseguí a mi marido gracias a todo esto. Creía que nunca iba a dar clases, que eso fue un hallazgo enorme. Mi hijo me dijo, prueba, si no te gusta te retiras. Y bueno, ya ve, 30 años ejerciendo, y tengo ya casi 2 de jubilada, y realmente me marcó, y estoy súper contenta de creer que al menos he podido formar muchos graduados en ingeniería electrónica. En el caso del ingeniero Lugo. Bueno, yo sigo en el mundo de que hay que formar y formarse, ¿verdad? Y de que el Politécnico es
la fuente de transformación más grande que tiene el país para lograr su futuro. Aquí pensamos por primera vez en muchas cosas y los estudiantes me consta porque a través de ella veo todas las tesis de grado, los trabajos de grado, las cosas que hacen. La ingeniería electrónica que se hace acá en el Politécnico es de primer nivel. Sin embargo, hay, por ejemplo, el Departamento de Ingeniería Eléctrica le falta, por ejemplo, trabajar mucho más en energías alternativas. Nosotros quisiéramos que la gente de Ingeniería Eléctrica se dedicara a estudiar más energías alternativas y que se construyeran una poderosa organización entre mecánica, metalúrgica y electrónica y eléctrica en manejar las energías alternativas que son la fuente del desarrollo sostenible, y que el Departamento de Ingeniería Industrial tuviera su cátedra de Ingeniería de Negocios y Emprendimiento, esa escuela, ese departamento que hace falta, que apenas hay una cosita muy pequeña, pero que el Politécnico sabe que con el emprendimiento y la ingeniería de diseño es como se construye el país que queremos en el futuro. Bueno, muchísimas gracias entonces a la doctora Luisa Escalona, al ingeniero Lugo Castañeda. Ellos, como tantos otros que forman parte de la gran familia de la UNEXPO, son fieles representantes de lo que han sido estos primeros 60 años y lo que se espera a futuro de esta institución para Venezuela y para el mundo. Muchas gracias por habernos abierto las puertas de este laboratorio que forma parte de alguna manera de una segunda casa para ustedes. Y bueno, ha sido un inmenso placer estar con ustedes acá en el Politécnico. Gracias a usted por la oportunidad. Bien, en la cámara de Carlos Guerra y en la producción de Carlos Guerra, José Luis Yepes, será hasta un próximo 60 minutos.